Hola, buenas, bienvenidos a Espacio Innovación, un espacio en el que cada semana intentamos abrir una ventana a lo nuevo, al futuro. El programa en el que siempre se aprenden cosas. Hoy vamos a abrir esa ventana al espacio, a eso que está ahí arriba y ya casi nunca miramos. Vamos a aprovechar esta semana que se celebra la Semana del Espacio, precisamente, para echar un vistazo a esa inmensidad. Por suerte podemos mirar ahí arriba con conocimiento porque justo en Andalucía tenemos un centro de investigación que es puntero en desarrollo de piezas y tecnologías para seguir conociendo mejor ese gran enigma que sigue siendo pues, el espacio. Para conocer los últimos proyectos de este centro tenemos con nosotros hoy a Fernando Lasañi. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, ¿cómo estás, Raúl? Que eres director técnico del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, CATEC, que lo conoce todo el mundo, Efectivamente. ¿no? Tú eres, además, de materiales y procesos, ¿no? Director técnico de materiales y procesos. Efectivamente, me encargo de la parte que está relacionada principalmente con los procesos de fabricación. Nadie mejor que tú que nos explique brevemente, porque mucha gente ya conoce lo que es CATEC, evidentemente es un centro de referencia no solo a nivel andaluz, sino a nivel nacional e incluso internacionalmente, pero bueno, unos datos de referencia para saber qué es CATEC. Sí, CATEC es el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, digamos, es una institución que se dedica a la investigación aplicada. Por ponerte en el mapa de lo que es la investigación, hay tecnologías que se van desarrollando a distintos niveles de madurez. Niveles de madurez más básicas, que generalmente son ideas, conceptos que se trabajan en la universidad, y luego está ya lo que es la aplicación, el desarrollo, el prototipado. Entonces, nosotros estamos en medio de esos dos niveles, ¿no? Entonces, ayudamos principalmente a las empresas a desarrollar tecnología, a que mantengan su competitividad, y trabajamos principalmente para empresas andaluzas, españolas por supuesto, y también a nivel internacional. Y hoy, como decíamos, esta semana se ha vivido la Semana del Espacio, que es un concepto muy bonito. Primero, ¿qué es y cómo lo habéis vivido en CATEC? Sí, básicamente se trata de, dentro de lo que es la comunidad espacial, hace años ya de que se destinan una serie de días, que suele ser ahora en octubre, destinado a la promoción del trabajo que se hace en el espacio, y está destinado a que el ciudadano común entienda la importancia y la relevancia de la tecnología y de las misiones espaciales y de por qué se trabaja en ese segmento. Sí, luego hablaremos un poco de cómo ha ido cambiando esta exploración espacial, ¿no? Desde una época en la que era prioritario para las principales potencias del mundo hasta ahora, que nos explicarás tú cómo un poco está en este punto de esa exploración. Pero antes vamos a seguir hablando de CATEC. Ahora mismo, ¿cuáles son los principales proyectos que se trabajan en este centro andaluz? Mira, en CATEC trabajamos en una variedad de proyectos de investigación muy importante. Trabajamos, por ejemplo, temas de automatización y robótica, un concepto, por ejemplo, que está mucho más implementado en la industria del automóvil, pero no en la aeronáutica y en el espacio. Entonces, el objetivo principalmente de todos los proyectos que vamos a realizar es tener un producto más competitivo, o que tenga mejores prestaciones o que sea más barato. Y bueno, en el marco de la automatización, estos son procesos que se entienden y se perciben para abaratar el coste de fabricación. Y luego lo complementamos, por ejemplo, con otros proyectos que están relacionados con la inteligencia artificial, muy en auge hoy en día, una de las líneas principales de desarrollo dentro de la comunidad europea. Y ahí, por ejemplo, se desarrollan conceptos como apoyar a un operario a que realice una actividad. Entonces, imagínate un operario que tiene que hacer un proceso de montaje, pues ese es un sistema que va a ir aprendiendo de los errores. Va a ser capaz, por ejemplo, de guiar al operario en realizar esas tareas. Y ya luego entramos en otros proyectos más relacionados con la fabricación, con la impresión 3D, por ejemplo, que utilizamos ampliamente en el sector espacio y aeronáutico, y también en el sector de los drones y los taxis aéreos. O sea, hay una tecnología muy importante que se ha venido desarrollando en los últimos 10 años, en los cuales CATEC es pionero y puntero a nivel mundial, y que tiene que ver con todo el tema de seguridad en vuelo de esas aeronaves,
dotar de funcionalidades, por ejemplo, para que puedan hacer una inspección de un campo, ver cómo son los niveles, por ejemplo, cómo está regado, seguimiento de líneas eléctricas, o incluso ya subiendo altura con los que son los pseudosatélites que se llaman HAPS, que básicamente es un dispositivo que vuela a gran altura, pero no llega a salir de la atmósfera, ¿no? Ese segmento también ha cogido un montón de tecnologías del campo de los drones que las estamos implementando en distintos proyectos. Oye, aunque estemos hablando del espacio, vamos a intentar aterrizar un poco, vamos a hablar de proyectos concretos que desarrolla CATEC, por ejemplo. Bueno, creo que habéis participado casi en 100 misiones, tenéis proyectos en casi 100, digamos, misiones espaciales de distintos elementos, ¿no? Sí, hemos desarrollado más de 100 elementos para diversas misiones espaciales y podemos hablar de muchas de ellas. Y ahí es donde nosotros nos hemos especializado principalmente en lo que son las tecnologías de impresión 3D, que se conoce en el campo de la ingeniería como fabricación aditiva. Eso te quería preguntar. Bueno, por ejemplo, tengo aquí apuntado uno, habéis hecho paneles solares de titanio para un satélite que se llama Eutelsat Quantum, ¿no? Sí. Por ejemplo, vamos a centrarnos en este. ¿Cómo funciona la impresión 3D? ¿Cómo se hace una pieza de titanio para un aparato que va a salir de la atmósfera y va a girar, ¿cómo se dice? Sí, a orbitar. Orbitar alrededor del planeta. Tierra. Mira, para ponernos en contexto, cuando desarrollamos tecnologías para espacio, principalmente lo que intentamos es mejorar las prestaciones de un producto o aligerar. Porque a nosotros poner 1 kilo en el espacio nos va a costar entre 10 y 30.000 euros, dependiendo del lanzador que se utilice para llevar esa carga de pago, digamos, a órbita. Entonces, la impresión 3D, la fabricación aditiva, permite eso, reducir el peso de la estructura. Entonces, conceptualmente, lo que es la impresión 3D es un proceso de fabricación capa a capa. Yo voy a diseñar, a tener el diseño de una geometría, y voy a tener una tecnología que va a ser capaz de ir colocando el material capa a capa a medida que voy fabricando. Que suena todo muy a ciencia ficción, luego sacaremos este término de nuevo cuando hablemos de los drones y sobre todo los taxis voladores, porque yo creo, no sé si estamos viendo vídeos, creo que tenemos vídeos de un poco cómo funciona una impresora 3D, bueno, una máquina que fabrica componentes en 3D, como otros muchos vídeos que nos habéis proporcionado de CATEC del trabajo que hacéis, los vamos a ir viendo a lo largo del programa. Todo suena a eso, todo suena muy a ciencia ficción, todo muy robótico, todo muy... pero ¿cómo es? Se dice en realidad fabricación aditiva, ¿no? Exacto. ¿Cómo es exactamente? O sea, desde que tú te dan el encargo de hacer una pieza, en este caso de titanio, que no es un material fácil de trabajar, digamos, ni barato, evidentemente, desde que os dan la orden de, mira, queremos esta pieza, ¿cuál es el desarrollo? Para que nos hagamos una idea de cuál es el trabajo de CATEC. Bien. Hasta que ya la pieza se entrega al cliente. Exacto. Mira, aquí son proyectos que generalmente nosotros hacemos en colaboraciones con empresas. El que comentabas del Quantum Eutelsat. Ahí desarrollamos los soportes del panel solar en titanio. Y el objetivo en este primer proyecto fue calificar para vuelo una nueva tecnología. Cuando nosotros ponemos algo en el espacio, tenemos que asegurar de que el proceso es fiable, es repetitivo y que obviamente cuando estemos allá arriba no va a pasar nada. Entonces, eso es lo que hacemos inicialmente el centro tecnológico, madurar esa tecnología, desarrollar los estándares de calificación, desarrollar todos los procesos que incluyen la cadena de valor. Y ahí es donde nosotros actuamos. Trabajamos muchas veces en colaboraciones con ingenierías que se encargan de hacer el diseño. Estos diseños son totalmente disruptivos, son como geometrías biónicas que van a pesar quizás un 50, un 60% menos que la Sí, porque vuestra idea no es hacer lo que hacen ya otras empresas, que es inventar cosas nuevas. Exacto, o sea, nosotros no vamos a hacer, por ejemplo, una pieza por aditiva que se fabrique con una geometría particular, por decirte algo, de un proceso de mecanizado o de un torno. Un torno fabrica cosas cilíndricas. La fabricación aditiva nos va a permitir hacer cosas orgánicas, biónicas,
nos va a permitir poner el material en el lugar de la pieza que lo necesitamos y así reducimos el peso de todas esas estructuras. Y ahí es donde nosotros ayudamos y colaboramos con las empresas. Maduramos la tecnología, una vez que la tecnología es madura, se transfiere a las empresas y ya empieza a ser el día a día en lo que es la fabricación aeronáutica o espacial. Claro, es muy importante eso que has dicho de que en misiones espaciales no se puede dejar nada un poco al azar, ¿no? O sea, lo que se mande al espacio tiene que estar testado y certificado con toda seguridad, ¿no? Exactamente. Y ese proceso es largo y complejo, entiendo, ¿no? Es largo y complejo, requiere... Porque es costoso, ¿no? Mandar... Es costoso, claro, requiere de varios años de desarrollo. ¿Cómo voy a fabricar? Pero ¿cómo voy a comprobar la calidad? Y lo que necesitamos luego es, una vez que hacemos todo eso, pruebas de vuelo exitosas. Y la Agencia Espacial, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, en ese sentido es muy cuidadosa. Cuando empezó a apostar por la impresión 3D, uno de los miedos más importantes era, mira, nosotros vamos a poner algo en el espacio, pero si falla ese primer producto que ponemos en el espacio, matamos a la tecnología. Claro. Matamos la credibilidad de la tecnología. Entonces hemos tenido que dar pasos muy consolidados para finalmente hacer que hoy ese satélite, el Quantum, tenga soportes de titanio en sus paneles solares. Claro, el problema muchas veces de la ciencia que arriesgar es peligroso, ¿no? Porque puede exactamente eso, matar un nuevo proceso, un nuevo material, solo porque la primera vez no estuvo lo suficientemente testado, ¿no? Exactamente, y en el sector espacial y en el aeronáutico nunca se arriesga. Claro. Se va con pies de elefante. Creo que también es importante otro desarrollo que estáis haciendo. Habéis fabricado una antena, creo que es, ¿no?, para una misión espacial que se llama Proba 3. Esto es completamente novedoso, ¿no? Sí. De hecho, es la primera vez que se imprime una antena por impresión 3D. En este caso fue en una aleación de aluminio. Y el concepto novedoso era que, bueno, esa antena es una antena muy compleja con geometrías helicoidales que se desarrolla con un proceso de fabricación muy complejo y además requiere que se hagan varios ensamblajes, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que pudimos hacer es fabricarlo de una sola vez, con un diseño nominal, trabajar, optimizar, reducir un poquito, aligerar un poco el peso, pero fabricar en una vez, lo que nos ahorra de un montón de pasos secuenciales. Luego la antena esta, también la primera que se pone en vuelo y en una misión como la Proba 3, que es muy ambiciosa, porque básicamente en esa misión lo que vamos a tener son dos sondas espaciales, dos satélites que vuelan en formación. Y esa antena tiene dos misiones dentro de Proba 3. Lo primero es, luego del lanzamiento, empezar a intercambiar datos sobre la situación de la sonda con la estación de tierra y una vez que ya está en órbita, empezar a intercambiar datos sobre la posición. Entonces hablamos de dos sondas coordinadas que vuelan en el espacio. Sí, que esa es la novedad, ¿no? Que es la novedad, claro. Por ejemplo, cuando nosotros, esto podría servir, por ejemplo, para hacer telescopios espaciales con mayores prestaciones. Cuando tenemos observación desde dos puntos de vista distintos, por ejemplo, sobre la corona del Sol, obtenemos una información más importante y de mejor calidad. Ahora, que dos satélites vuelen en formación, que vayan controlando su posicionamiento y además lo mantengan, esa es la gran complejidad. Fernando, dicho así, y como ya la gente no se sorprende de nada en estos tiempos que corren, suena hasta fácil, ¿no? O sea, suena... Sí. Pero claro, hay que pensar que es mandar a millones de kilómetros, ¿no?, dos aparatos tecnológicos que vayan a la misma velocidad, que vayan coordinados, que estén transmitiendo entre ellos a través de esas antenas que estáis haciendo vosotros, a su vez transmitan a un centro que hay en la Tierra, repetimos, a millones de kilómetros, en mitad del espacio, ¿no?, en mitad prácticamente de la nada, y que todo funcione. O sea, si se estropea no pueden mandar a un técnico a repararlo, que funcione perfectamente todo el tiempo. Y eso ya casi no nos sorprende, pero es casi, es una tecnología prácticamente inimaginable de su complejidad
cuando, vamos, en tu casa se te rompe una antena y lo mismo tarda una semana en arreglarla. Tal cual. Y ahí volvemos a la madurez de la tecnología, ¿no? No puede fallar esa antena que hemos fabricado. Claro, porque no es que perdemos una la antena. antena de casa, llama a un técnico y a veces llega y te dice, pues es que no damos con lo que es. Si perdemos la antena... Y está la antena en tierra, es una antena corriente de televisión. Totalmente. Estamos hablando de eso, de millones de kilómetros, antenas en titanio, o sea, una cosa alucinante, y sin embargo ya a la gente parece que no le da el valor, ¿no?, que estas cosas tienen, ¿no? Sí, la dificultad, vamos. Yo, mira, muchas veces digo, para que la gente lo entienda, que CATEC es la NASA andaluza. Y si uno se da un paseo por CATEC, que de hecho hay unas jornadas abiertas en el marco de la Semana del Espacio, se puede apuntar la gente en LinkedIn, en nuestra web, ahí va a encontrar las instrucciones. Bueno, ya sería para el año que viene. No sé si tenéis otras visitas, te digo porque como esto lo estamos emitiendo un sábado... Va a encajar justo el miércoles. El miércoles después del sábado. Pues estupendo, estupendo. Y bueno, o sea, ya sabéis, si estáis viendo esto y queréis ir este miércoles a CATEC, tal cual. Por LinkedIn, ¿no? Por LinkedIn. Yo siempre digo eso, que es la NASA andaluza. Sí, yo he estado allí varias veces y la verdad es que merece la pena. Eso es como ir a Disney World, pero de la tecnología. Las cosas que vais a ver allí son impresionantes y uno a veces pierde la referencia de que eso pueda estar aquí en Andalucía. Sí, uno se imagina que va a un centro de trabajo y bueno, todo el mundo va en bata, es lo primero que te llama la atención, ¿no? Es más es un centro de investigación, evidentemente. Oye, vamos a hablar de drones. Antes de que nos quedemos sin tiempo, porque es otro de vuestros puntos de referencia a la hora de las investigaciones, ya lo has comentado antes. ¿Cuál es la tecnología ahora más...? Bueno, has hecho un poco un avance antes. ¿Qué es lo más llamativo en lo que está ahora CATEC respecto a los drones? Mira, hay una tecnología que hemos desarrollado, esto lo lidera mi compañero Antidio Viguria y el profesor Aníbal Ollero, que son referencias mundiales. De hecho, si uno busca en internet el padre de la robótica aérea, saldrán estos nombres como referencia. Y hay un proyecto donde somos puntero a nivel mundial que trata de utilizar drones para hacer inspecciones, por ejemplo, en instalaciones de oil and gas, en aerogeneradores. Básicamente, digamos, hay dos formas de hacer una inspección en este tipo de industrias. Imaginemos grandes tuberías, tanques que puedan almacenar combustible o un molino que genera, ¿no?, electricidad. Entonces, por un lado, lo primero que se hace es inspección visual. Eso ya es una tecnología conocida, madurada, que nosotros hemos empezado también a desarrollar y trabajamos hace 10 años. Pero luego viene otro tipo de inspección, que es llegar a la estructura, tocar y que un sensor pueda tener información del estado de esa estructura tocando. Esto se hace, por ejemplo, por ultrasonidos, que nos va a permitir, imagínate que tenemos una tubería que está en altura, medir el espesor de las paredes de esa tubería para saber si ha habido corrosión, si se ha corroído, es más delgada y ahí tenemos un riesgo de que esa tubería pueda explotar, pueda perder, y si estamos trabajando con fluidos, por ejemplo, ácidos, bases, bueno, son muy peligrosos. Entonces, estos drones tienen la capacidad de volar a esa estructura, tocarla, y que un inspector luego se pueda desplazar sobre la estructura como si estuviera manejando un cochecito de autocontrol. El dron va a seguir a ese carrito que se ha montado en la estructura, va a mantener la posición, va a mantener la presión y va a poder tomar información. Estamos un poco, Fernando, lo mismo que decíamos antes de las antenas de los satélites, ya casi nada sorprende, pero es alucinante, ¿no? ¿Tú eres de los que piensa que en unos años los drones los tendremos en todas partes? O sea, harán todo tipo de funciones. O sea, has comentado antes drones taxi, ¿esto se hará realidad o sigue siendo una faceta de la ciencia ficción? Mira, la semana pasada estuvimos volando en Galicia con una empresa haciendo los primeros vuelos de un taxi aéreo. O sea, pruebas de concepto, de validación, pero ya volando. Los drones van a convivir con nosotros, no van a convivir con nosotros en cualquier espacio. Al final es un elemento que vuela, depende de la masa, del peso que tenga ese elemento, por supuesto arroja una cierta peligrosidad. Entonces, lo primero que se está trabajando hace mucho tiempo ya es las regulaciones.
¿En qué términos van a poder volar esos drones? ¿En qué términos se van a poder introducir en una ciudad? Entonces, bueno, imagínate el taxi aéreo como un vehículo que va a volar entre helipuertos. No de cualquier lugar de la ciudad, no vamos a levantar la mano. Bueno, pero en principio es del helipuerto. Pero quiero decir que la tecnología está en marcha. La tecnología, por supuesto, está en marcha. Nosotros tenemos... que cuando éramos niños y se veían coches voladores, todo el mundo pensaba que eso iba a hacerse realidad en algún momento, incluso mucho antes que, por ejemplo, el teléfono móvil, que nadie se lo imaginó. Tal cual. Y luego, bueno, van pasando los años y los coches siguen yendo por la carretera con sus neumáticos de caucho. Pero va a llegar el día que haya gente transportándose tal cual. aéreamente, o sea, no en un helicóptero, sino en un dron. Sí, digamos un coche aéreo, vamos. Sí, la película esta, Regreso al Futuro, el doctor Emmett Brown, bueno, en vez de suceder eso en 2015, que es la fecha cuando ellos viajaban al futuro, bueno, unos años un poco después. Pues será 2030, pero... Será 2030, sí. Ocurrirá. Oye, ya sí que nos quedamos sin tiempo, pero te quería preguntar un poco de ya temas generales. ¿Europa cómo está respecto a Estados Unidos o China, esas potencias mundiales en temas de exploración del espacio? ¿Nos estamos poniendo a la par? ¿Estamos muy alejados? Sí, vamos, en lo que es exploración espacial, Europa es puntera, sin lugar a dudas. Nosotros hemos trabajado hace poquito también con la Agencia Espacial Europea en una misión espacial que se llama JUICE, que va a explorar las lunas de Júpiter. Son lunas que hay agua líquida. Y nosotros hemos fabricado parte de la estructura secundaria, parte de la estructura de esa sonda espacial también con impresión 3D. Y esa es una de las misiones que quizás la más ambiciosa que ya tiene la ESA en funcionamiento relativo a lo que es la exploración espacial. Y también la Agencia Espacial colabora con otras agencias, como puede ser la NASA. Otro proyecto que estamos colaborando con otras entidades como CENER, como CITD, es en lo que se llama Mars Orbiter Return, que es una misión espacial muy compleja. Vamos a Marte, aterrizamos, cogemos muestras y volvemos a la Tierra. Oye, hablando ahora de Marte y de colaboración, ¿en las misiones espaciales hoy en día existe la misma competitividad que había, por ejemplo, en los años 60 o 70, esa competitividad que había en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que de hecho hizo mucho por la carrera espacial? ¿O ahora el clima es más de colaboración? Es más de colaboración totalmente, es más de colaboración. Tanto la Agencia Espacial Europea con las agencias nacionales dentro de Europa trabajan prácticamente en todos los proyectos en colaboración y también con la NASA. Digamos que cada uno aporta su expertise y vas a ver muchos proyectos donde se trabaja de manera colaborativa entre Europa y Estados Unidos, por ejemplo. O sea que ahora mismo la idea es más, que son proyectos muy complejos, muy costosos, la colaboración es más propicia para levantar estos proyectos que ir cada uno por su lado, ¿no? Exactamente. No sé si has visto una serie que están echando en Apple que se llama Para toda la humanidad. Si no la has visto te la recomiendo, porque ahora que has dicho Marte y un poco esa va sobre eso, no sé si la has visto, la recomendamos aquí para cualquiera. No nos gusta hacer publicidad, pero la hacemos. Está en Apple, se llama Para toda la humanidad y habla de esto, de la carrera espacial, ¿vale? Pero cuando los países compiten entre ellos, ¿no? Ahora mismo, ¿hay ilusión por seguir explorando el espacio o se ha perdido un poco? No, de hecho hay un resurgimiento del auge en la exploración y hay dos proyectos muy importantes que colabora la Agencia Espacial, por ejemplo, Europea con la NASA. Lo primero, poner una colonia en la Luna, o sea, vivir en la Luna, tener personas allí, lo que va a implicar que se desarrollen un montón de otras tecnologías que no estaban antes dentro de los planes, como por ejemplo la minería espacial. Si vamos a vivir a la Luna, tendremos que recoger minerales para poder subsistir allí, no se puede enviar todo desde la Tierra. La impresión 3D, de hecho, es una de las tecnologías que se plantean para construir las colonias espaciales, por ejemplo. Exactamente. O sea, se está recuperando esa ilusión que había durante algunas décadas, que se bajó un poco, ¿no? Durante otras, y ahora, digamos, hay un resurgimiento. Sí, y el otro gran proyecto es ir a Marte.
de poner un nombre allí. ¿Qué te parecen, y los proyectos privados, qué te parecen? Estos proyectos que apadrinados por, yo qué sé, el dueño de Amazon como Jeff Bezos o Elon Musk, ¿eso crees que aporta o...? Por supuesto, de hecho creo que ha vuelto a encauzar un poco cómo se desarrollaban los proyectos de espacio en el pasado, donde había más prueba y error que papeles y certificación. O sea, Elon Musk y SpaceX han desarrollado lo que se llama un lanzador reutilizable. Entonces, volver a utilizar parte del lanzador significa que no tienes que volver a fabricar un lanzador cada vez que lanzas algo al espacio. Y esto permite abaratar muchísimo los costes de fabricación. Bueno, eso es gracias al aporte y a la investigación privada, muy importante para todo lo que es la tecnología de New Space y que las empresas también tengan capacidad de poner satélites en el espacio. Última pregunta, Fernando, que nos queda un minuto. Se habla mucho de que Sevilla pueda ser la sede de la Agencia Espacial Española. Imagino que a tope, ¿no? Apoyando esta idea, ¿no? ¿Qué le puede aportar? Por supuesto. Punto de vista personal, creo que Sevilla reúne todas las condiciones y se diferencia muchísimo de otras regiones de España. Sevilla tiene una gran experiencia en el sector aeronáutico, tiene empresas que trabajan para el espacio, o sea que su única actividad es el espacio, SolarMens, Altair Technologies, DHV. Después hay otras empresas como Indaero, por ejemplo, que también trabajan y desarrollan productos y entregan productos para espacio. Pero luego tenemos toda la experiencia del sector aeronáutico, que son 100 años de historia. Y el lenguaje del sector espacial y aeronáutico es prácticamente el mismo. Usamos los mismos materiales, los mismos procesos de fabricación, por lo cual el posicionamiento y la industria que ya tiene Sevilla desarrollada para esta enmienda es una ventaja. Pues nos quedamos con esa idea, Fernando. Ojalá Sevilla sea sede de la Agencia Espacial Española. Y nada, te doy las gracias, espero que vuelvas por Espacio Innovación, no sé si el año que viene, y nos actualizas un poco todos estos proyectos que nos has comentado, pero nos vamos corriendo, ¿vale? Siempre un placer. Gracias. Muchas gracias. Y a todos vosotros, igualmente, nos vamos corriendo, que nos quedamos sin tiempo. Hasta la semana que viene. Buenas tardes.